Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema jerarquización y clasificación. Veamos en qué consiste cada una. Empecemos por la jerarquización. A ver, tengo aquí un enunciado. Leamos. El plan lector es una estrategia para fomentar el gusto por la lectura. Podemos leer novelas, cuentos, poesía, etc. En todo mensaje siempre hay una información más importante, fundamental, y otra que es complementaria, que es accesoria a ella. En todo mensaje, todo enunciado, todo texto. Siempre hay una información relevante, importante. En este enunciado sucede lo mismo. ¿Cuál es la información más importante en este enunciado en donde se centra todo? El plan lector es una estrategia para fomentar la lectura. ¿Y cuál es la información no tan relevante? Podemos leer novelas, cuentos, poesía, etc. ¿Ven? Todo texto, todo mensaje tiene jerarquías. ¿A qué se le conoce como jerarquía? ¿A qué se llama jerarquización? Es un proceso que consiste en ordenar las ideas teniendo en cuenta su grado de importancia en el texto. La jerarquización además me va a ayudar a definir cuál es la idea principal de un texto, porque estaría encontrando la información más importante. Veamos cuáles son los tipos de texto que se dan cuando uno jerarquiza. Veamos cuáles son los tipos de clasificaciones que tiene la información según su jerarquía. Veamos cuál es la clasificación que tiene la información según su jerarquía. Tengo las ideas de un texto. Número 1. Las ideas más relevantes, las más importantes, aquellas que no pueden dejar de estar en el texto. Número 2. Las complementarias son las que sirven para aclarar, explicar, detallar o complementar a las primeras. Y las accesorias son los datos o detalles que ilustran o ejemplifican una explicación. Tengo 3 tipos de ideas. Las relevantes, importantes, casi como una idea principal, ¿no? Las complementarias, las que explican a las relevantes, casi como la idea secundaria. Y las accesorias, ejemplos y datos mínimos. A esto se le conoce como jerarquización. Me doy cuenta del orden de las ideas. ¿Cuál es su nivel de importancia? Ejemplo. Los textos narrativos son aquellos que narran una historia, o sea, presentan un conjunto de hechos que suceden en el tiempo. Por ejemplo, cuentos, novelas, leyendas, etc. Esta afirmación tiene un orden, tiene jerarquía. Voy a encontrar cuál es la idea relevante, la más importante. A ver, ¿cuál será? Los textos narrativos son aquellos que narran una historia. Eso es lo fundamental, es lo importante. ¿Cuál será la idea complementaria? La que me da una información adicional. Presentan un conjunto de hechos que suceden en el tiempo. Y las accesorias, los ejemplitos, cuentos, novelas, leyendas, etc. Las ideas accesorias. Bien, a continuación voy a jerarquizar. Las ideas más importantes, los textos narrativos son aquellos que narran una historia. Las ideas complementarias presentan un conjunto de hechos que suceden en el tiempo. Y las accesorias, cuentos, novelas, leyendas, etc. Bien, a esto se le conoce como jerarquización. Ser conscientes del valor que presenta cada información, cuál es la más importante y cuál es la menos importante o la más detallada. Esto nos ayudará mucho para encontrar y definir las ideas principales y las ideas secundarias en un texto. Pasemos al siguiente tema.
Veamos. Cuando fuimos al zoológico vimos muchos animales mamíferos. Leones, tigres, jirafas, osos, ballenas, delfines, murciélagos. Bien. En este enunciado me están dando muchos elementos, ¿verdad? Tienen muchas cosas en común, todos son animales, pero hay rasgos que los distinguen. O sea, los puedo clasificar en 3 grupos. Los animales de tierra, de agua y de aire. Los de tierra son los leones, tigres, jirafas y osos. Los de agua serán las ballenas y los delfines. Y los de aire los murciélagos. ¿Cómo un pequeño enunciado me permite a mí clasificar la información? Pues eso también se presenta en los textos y a este hecho se le conoce como clasificación. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es el proceso que consiste en agrupar elementos que tienen rasgos en común y siguiendo criterios previamente establecidos, formar grupos dependiendo de las características que tengan en común. Ejemplo, los animales, según su capacidad de movimiento, pueden clasificarse en cuadrúpedos o bípedos. A ver, este enunciado me está mostrando una clasificación. ¿Cuál es el tema del enunciado? Los animales. ¿Cuál es el criterio? Su capacidad de movimiento. A raíz de esto voy a formar 2 grandes grupos. La clasificación, cuadrúpedos y bípedos. Ven, como ese enunciado me ha proporcionado un criterio de clasificación. No solo la formación de grupos, sino el criterio para formarlos. Espero que hayan comprendido estos 2 procesos de análisis en la información, la jerarquización y la clasificación. Son muy importantes para la comprensión de un texto, son estrategias. Así que nada, a continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.